Bienvenido al canal que revela los misterios ocultos en las Sagradas Escrituras. ¿Alguna vez te has preguntado si el infierno realmente existe? ¿Acaso un Dios de amor enviaría a alguien a un lugar de tormento eterno? En este video vas a descubrir lo que la Biblia realmente enseña sobre el infierno, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, con revelaciones que quizás nunca escuchaste en la iglesia. Quédate hasta el final, porque hay una revelación sorprendente que puede cambiar tu visión sobre el juicio eterno. Y ya aprovecha. Suscríbete al canal, deja tu comentario sobre lo que has escuchado acerca del infierno y comparte este video con alguien que necesita entender esta verdad. Para entender el infierno, necesitamos volver al principio. En el Antiguo Testamento, la palabra más común para el lugar de los muertos es Sheol, en hebreo. El Sheol era el nombre dado al mundo de los muertos en general. No era un lugar solo de castigo, sino un lugar de espera al que iban todos los muertos, justos o injustos. Por eso Eclesiastés 9:10 dice: «En la sepultura a donde tú vas, no hay obra, ni ciencia, ni sabiduría alguna». El Sheol aún no era el infierno como lo imaginamos hoy. Era una especie de reino sombrío de la muerte. Eso cambia completamente la forma en que vemos el destino de los muertos al inicio de la revelación bíblica. Abraham, Jacob, David, todos decían que irían al Sheol. En el Nuevo Testamento, el concepto se profundiza. La palabra equivalente a Sheol es Hades, del griego. En Lucas 16, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro. Lázaro muere y va al seno de Abraham, una región de consuelo. El rico, en cambio, va a un lugar de tormento dentro del Hades. Esto muestra que el Hades ya estaba dividido en dos, un lado de sufrimiento y un lado de descanso. Pero atención, ni el lado bueno era el cielo, ni el lado malo era aún el infierno eterno. Otra palabra muy importante aparece en 2 Pedro 2:4, tártaro. Este término es usado para describir la prisión de los ángeles caídos. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, tártaro, y los entregó a prisiones de oscuridad. Es la única vez que esta palabra aparece en la Biblia, y nos muestra que hasta los demonios tienen un lugar reservado en lo profundo del mundo espiritual, más abajo que el Hades. ¿Y qué dicen otras religiones? El concepto de castigo después de la muerte aparece en casi todas. En el Islam, el Jahannam, con niveles de castigo. En el hinduismo y budismo, el Naraka, un plano de purificación antes de reencarnar. En el espiritismo, el umbral, zona de sufrimiento creada por las vibraciones del espíritu. Cada cultura trata de responder la pregunta más antigua del mundo: ¿qué sucede después de la muerte? Pero ninguna ofrece una salida tan clara como la cruz. El infierno es real, pero tú no tienes que ir allí. Fuiste creado para la eternidad con Dios. Y si llegaste hasta aquí, ya entendiste que este video no es solo una lección, es un llamado. Elige la vida, arrepiéntete, cree en Cristo, entrega tu vida a Él mientras aún hay tiempo. Y ahora, la revelación final. En ningún lugar de la Biblia está escrito que Satanás es el rey del infierno. Él no gobierna allí. Él será su principal víctima. El infierno es el juicio de Satanás. Y tú, que aún respiras, tienes hoy la oportunidad de elegir otro camino. Comparte este video ahora. Mándalo a alguien que necesita escuchar esta verdad. Suscríbete al canal para más estudios como este y comenta aquí abajo: yo elijo la vida eterna. Hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Amén. Ran en la Biblia. Desde el principio hasta el final, Irán está en todos los titulares. Conflictos, amenazas, alianzas ocultas, ambiciones nucleares. Pero lo que pocos saben es que su historia ya está escrita en la Biblia, su origen y también su final. Sí, Irán aparece en la Biblia desde el Génesis hasta las profecías del fin del mundo, aunque con su antiguo nombre, Persia, porque la Biblia no solo relata la creación de Irán, también profetiza su destino final,
en uno de los pasajes más oscuros y temidos del Apocalipsis, la guerra de Gog y Magog, una coalición que se levantará contra Israel en los últimos días. Pero antes de ser una enemiga profética, Persia fue el imperio elegido por Dios para liberar a su pueblo, reconstruir el templo y cumplir las profecías de Daniel. Quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir algo que muy pocos se atreven a enseñar: el verdadero papel de Irán en el plan de Dios, desde el principio hasta el fin. Origen de Persia, el primer mapa de las naciones. Empecemos. Todo comienza en el libro del Génesis. Tras el diluvio, Dios da a la humanidad un nuevo comienzo, y se revela cómo nació la nación de Persia. Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes sobre la tierra, y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los nuevos padres de las naciones. En el capítulo 10, encontramos el primer mapa de las naciones de la tierra. Leemos: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Este es el mapa genealógico de los hijos de Noé. Aquí se revelan los 2 patriarcas de los que nacería el imperio persa, Mada y Elam. Madai era hijo de Jafet, y de él descendieron los medos, un pueblo que habitaría las montañas del norte, en la región que hoy forma parte de Irán. Desde esas montañas, los descendientes de Madai comenzaron a expandirse, fundando aldeas, clanes y tribus. Eran independientes, duros montañeses, conocidos por su resistencia y organización tribal. Madai es el antepasado directo del corazón norte del Irán antiguo. El segundo nombre es Elam, hijo de Sem. Sus descendientes, los elamitas, se asentaron al suroeste de Irán, en las fértiles tierras cercanas al Golfo Pérsico. Pero en Génesis 14 se narra la primera gran guerra internacional de la Biblia. 4 reyes del este, entre ellos Kedorlaomer, rey de los elamitas, se alían para invadir Canaán. Saquean ciudades, esclavizan pueblos y toman como prisionero a Lot, el sobrino de Abraham. Elam no era una tribu insignificante, era una potencia, y según la Biblia, fue la primera nación que atacó al pueblo de fe. Pero Abraham no se quedó de brazos cruzados. Con solo 318 siervos entrenados, persiguió a los invasores, los venció de noche, rescató a Lot, liberó a los cautivos y humilló a los reyes del oriente. Fue una victoria imposible, sin lógica humana, con un mensaje claro: ningún poder del este puede prevalecer contra los que tienen el favor de Dios. Historia de Esther. Ocurrió uno de los milagros más inesperados de toda la historia bíblica, porque el gran imperio sería conquistado por una sola mujer. El rey Asuero celebró un banquete majestuoso que duró 6 meses, y luego invitó a todos los habitantes de Susa a una fiesta final de 7 días. En un momento de orgullo y desenfreno, pidió que trajeran a su esposa, la reina Vasti, para exhibir su belleza. Pero Vasti se negó. Humillado ante todo el imperio, el rey la desterró, y sus consejeros propusieron una solución radical: buscar entre las jóvenes vírgenes del reino a una nueva reina. Las más bellas serían llevadas al palacio para ser preparadas durante 1 año, y luego presentadas ante el rey. Una de esas jóvenes era Hadasá, pero nadie la conocía por ese nombre. Era huérfana, y había nacido entre los judíos deportados. Su primo Mardoqueo la había criado en secreto, y en el palacio recibió otro nombre: Esther. Esther fue elegida por el rey, y sin saber que era judía, Asuero la coronó reina de Persia. Mientras tanto, en las sombras del palacio, se levantó un enemigo mortal: Amán, descendiente de los amalecitas, el antiguo enemigo de Israel. Amán fue ascendido a la más alta posición después del rey, y cuando todos debían inclinarse ante él, Mardoqueo, primo de Esther, se negó. Arrogante y vengativo, Amán no quiso solo vengarse de un hombre, sino exterminar a todo su pueblo.
Lo que pudo haber sido una venganza personal se convirtió en genocidio. Amán convenció al rey de que había un pueblo extraño, esparcido por el reino, con leyes diferentes, que no obedecía los decretos del imperio y propuso exterminarlos. Convenció al rey con mentiras y selló con su anillo un decreto de muerte. En menos de un año, todo judío en Persia debía morir, hombres, mujeres y niños. El caos se extendió entre los judíos, y Mardoqueo envió un mensaje urgente a Ester para alertarla. Cuando Ester se enteró del decreto, no supo cómo actuar. Para salvar a los suyos, debía entrar ante el rey sin ser llamada. Pero eso era un riesgo mortal, porque cualquiera que entrara en la sala del rey sin invitación podía ser ejecutado al instante, salvo que el rey extendiera su cetro en señal de clemencia. Finalmente, Ester decidió arriesgar su vida y se presentó sin ser llamada ante el rey. Pero Dios le dio gracia ante sus ojos. El cetro fue extendido. Ester no se apresuró. Sabía que debía esperar el momento exacto. Invitó al rey y a Amán a un banquete, y luego a otro. Fue allí, en la segunda cena, cuando soltó la verdad como una espada. Si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos, me habría callado, pero se ha decretado nuestro exterminio, yo y mi pueblo. El rey se irguió. ¿Quién ha hecho tal cosa? Ese enemigo es este perverso Amán. El rostro del rey se tornó en furia. Amán cayó de rodillas suplicando por su vida, pero ya era tarde. En la misma horca que había mandado construir para Mardoqueo, fue colgado Amán. Pero el peligro no había pasado. El edicto aún seguía vigente porque la ley de Persia no podía ser revocada. Entonces Ester y Mardoqueo propusieron algo más audaz, un nuevo decreto. El rey lo firmó, y así en todas las provincias, los judíos recibieron el derecho a defenderse. El día que estaba destinado a ser su fin, se convirtió en el día de su victoria. Y el imperio persa se convirtió, sin saberlo, en refugio, trono y escudo para el pueblo de Dios. Irán, el que hoy vemos en los titulares agresivo, desafiante, rodeado de oscuras alianzas, también será parte de un mundo restaurado. La historia bíblica de Persia es un espejo de la humanidad redimida, caída, juzgada y restaurada por gracia. Y por eso, el destino final de Irán, según la Biblia, es una advertencia para los imperios que desafían a Dios, pero también una promesa para aquellos que se arrepienten, porque está escrito que en los días finales, las naciones subirán a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos. Y acontecerá que todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Quizás entre esas naciones esté Elam, quizás Irán, aquel que fue redentor, enemigo y juzgado, también será testigo de la gloria restaurada. Porque en el corazón de Dios aún hay lugar para los que regresan. Desde las primeras páginas del Génesis hasta las estremecedoras visiones del Apocalipsis, Persia ha estado ahí. Cuando la humanidad resurgía de las aguas del diluvio, Dios nombró a Elam y a Madai, sembrando en silencio la semilla de un imperio que aún no existía. Cuando Abraham se levantó para rescatar a Lot, Elam ya era una amenaza. Y cuando Babilonia cayó, Persia fue instrumento de redención. Cuando el templo fue reconstruido, fue un rey persa quien lo financió. Y cuando el Mesías nació, fueron los sabios del Oriente, hombres de Persia, los primeros en reconocerlo.